Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre el capítulo número 2 y 3 del libro de la estrategia competitiva. Como parte de los temas del capítulo 2 tenemos las tres estrategias genéricas, el estancamiento a la mitad y el riesgo de las estrategias. A continuación, las tres estrategias genéricas. Al encarar las 5 fortalezas o factores de la competencia, hay 3 estrategias genéricas de gran eficacia para desempeñarse de mejor manera que los contrincantes en una industria. La primera de ellas es el liderazgo global en costos. La segunda es la diferenciación y la tercera el enfoque o concentración. Cabe destacar que el liderazgo global en costos y la diferenciación son partes de toda la industria y el enfoque o concentración solo de un segmento. La siguiente. La estrategia del liderazgo en costos globales consiste en alcanzar el liderazgo mediante un conjunto de políticas funcionales encaminadas a este objetivo básico. El liderazgo en costos exige la construcción agresiva de instalaciones a escala eficiente, la búsqueda vigorosa de reducción de costos a partir de la experiencia, un control riguroso de gastos variables y fijos, evitar las cuentas de clientes menores y minimizar los costos en áreas como innovación más desarrollo, fuerza de ventas, publicidad y otras. Estos objetivos no se cumplirán si los directivos no prestan una atención esmerada al control de costos. En toda la estrategia, el tema central de los que constituyen los costos bajos frente a la competencia, pero la calidad, el servicio y otros aspectos no deben descuidarse. El liderazgo en costos lo protege contra las 5 fuerzas competitivas, porque la negociación seguirá erosionando las utilidades hasta eliminar las del siguiente rival más eficiente, porque este será el primero en sufrir las presiones competitivas. Para alcanzar el liderazgo en costos globales se requiere una participación de relativa consideración en el mercado u otras ventajas, como un acceso preferencial a las materias primas. La estrategia de liderazgo en costos fue la base del éxito de British y Statham en los motores de gasolinas de pocos caballos de fuerza, donde consiguió una participación del 50% a nivel mundial. Otras empresas que aplican con eficiencia la estrategia de este tipo, liderazgo en costos, en sus negocios incluyen Emerson Electric, Texas Instruments, Black & Decker y DuPont. Bueno, la siguiente estrategia es la diferenciación. Esta es la segunda estrategia genérica que diferencia el producto o servicio que se ofrece cuando creando así algo que en la industria entera se percibe como único. Las formas en que se logra son diversas, como con el diseño o la imagen de marca, características, servicio al cliente, redes de distribución u otras dimensiones. Al conseguir la diferenciación, esta se convierte en una estrategia útil para conseguir rendimientos superiores al promedio. En efecto, establece una posición defendible para encarar las 5 fuerzas competitivas, aunque en forma distinta al liderazgo de costos. La diferenciación brinda protección contra la rivalidad porque los clientes son leales a la marca, lo que disminuye la sensibilidad en el precio. También aumenta los márgenes de utilidad y permite prescindir la posición de costos bajos. Se levantan con esta estrategia, se levantan barreras de entrada gracias a la lealtad de los consumidores y a que los rivales deben superar el carácter especial del producto. La diferenciación genera márgenes más altos de utilidad
para enfrentarse al poder de los proveedores. Aminora, además, el poder de los compradores porque estos no disponen de opciones similares y por tanto son menos sensibles al precio. Por último, la compañía que se diferencia para conquistar la lealtad de sus clientes estará mejor posicionada frente a los sustitutos de la competencia. Cabe destacar que la diferenciación a veces impide conseguir una gran participación en el mercado. Los clientes de la industria reconocen la superioridad de la compañía, pero no todos estarán dispuestos a pagar los precios más altos ni podrán hacerlo. Bueno, como siguiente estrategia tenemos el enfoque o la concentración. Esta se centra en un grupo de compradores en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico, igual que la diferenciación. Adopta una multitud de modalidades. En contraste con los costos bajos y la diferenciación, estrategia que busca alcanzar sus objetivos en toda la industria, esta procura, ante todo, dar un servicio de excelencia en un mercado particular y diseña las estrategias funcionales al tener presente lo anterior. Se basa en la suposición que la compañía podrá prestar una mejor atención a su segmento que las empresas que compiten en mercados más extensos. De este modo se diferencia al satisfacer de manera favorable las necesidades de su mercado y al hacerlo a un precio menor y a lograr ambas metas. Bueno, ahora veremos un cuadro entre las diferencias de estas tres estrategias. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la estrategia de liderazgo en costos globales. Algunas de sus habilidades y recursos que en general se requieren es la inversión sostenida de capital y acceso a los capitales, habilidades de ingeniería en procesos, su posición meticulosa de la mano de obra, productos diseñados para facilitar la manufactura, sistema barato de distribución. En cuanto a las necesidades organizacionales comunes en esta estrategia, se debe tener un riguroso control de costos, un informe de control detallado frecuentes, organización y responsabilidades bien estructuradas, incentivos basados en el cumplimiento de objetivos cuantitativos y estrictos. Por otro lado, en la diferenciación, las habilidades y recursos que en general se requieren son sólidas capacidades de marketing e ingeniería en productos, estilo creativo, gran capacidad de investigación básica, reputación corporativa de liderazgo tecnológico o calidad, larga tradición en la industria o combinación original de habilidades obtenidas en otros mercados o cooperación incondicional de otros canales. En cuanto a las necesidades organizacionales comunes, en la diferenciación debe haber una buena coordinación entre las funciones de innovación más desarrollo, desarrollo de productos y marketing, medición subjetiva de incentivos en vez de medidas cuantitativas y facilidad para atraer mano de obra calificada, científicos o personal creativo. En cuanto a la estrategia genérica de enfoque, las habilidades y recursos que se requieren es la combinación de las políticas anteriores, dirigidas a determinado objetivo estratégico, es decir, de liderazgos en costos globales y la diferenciación, y asimismo en cuanto a las necesidades organizacionales comunes. Bueno, eso ha sido todo por las tres estrategias genéricas. El estancamiento a la mitad. Las tres estrategias genéricas son métodos alternos que permiten enfrentar las fuerzas competitivas. La situación contraria a la que se describió se da cuando una compañía no desarrolla su estrategia al menos en una de las tres direcciones. Es decir, se queda estancada a la mitad o atorada a la mitad. Por tanto, se halla en una posición estratégica eh, demasiado deficiente, no tiene participación en el mercado, no realiza inversiones de capital, prefiere los costos bajos y no está bien diferenciada en la industria para prescindir de una posición de costos bajos o le falta un enfoque que le permita diferenciarse u obtener el liderazgo en costos en una esfera más limitada. La compañía que se estanca a la mitad
en realidad estará condenada a una rentabilidad baja. Perderá compradores de grandes volúmenes que reclamen los precios bajos o utilidades, pues accederá a sus demandas para que no le cambien por las compañías que tienen costos bajos, pero también perderá negocios de altos márgenes de ganancia definida y su sistema de estructuras. A esta categoría de empresas estancadas a la mitad tal vez pertenezca a Clark Equipment, la cual domina la mayor parte del mercado de montacargas en Estados Unidos y a nivel mundial. Siguiente diapositivo. Una compañía que se estanca a la mitad debe adoptar una decisión estratégica fundamental. Primero, debe tomar medidas necesarias para lograr el liderazgo en costos o al menos la paridad de esto, lo cual supone cuantiosas inversiones para modernizarse y quizás la necesidad de comprar participación en el mercado. Otra opción consiste en centrarse en un segmento particular o distinguirse de alguna forma de la competencia. Las dos últimas opciones a veces culminan en una reducción de participación en el mercado e incluso de las ventas. La elección de estas alternativas depende de las capacidades y limitaciones de la compañía. Sin embargo, no se podrá implantar ninguna si no se cuenta con recursos, puntos fuertes, estructuras organizacionales y un estilo gerencial adecuado. La siguiente diapositiva. Los riesgos de las estrategias genéricas. En esencia, los riesgos que entrañan implantar la estrategia genérica son dos. Primero, no obtenerlas o no sostenerlas. Segundo, la posibilidad de que el valor de la ventaja conseguida con la estrategia se erosione al evolucionar la industria. Con más exactitud, las tres estrategias se fundamentan en crear varias clases de defensa contra las fuerzas competitivas. De ahí no debe sorprender que entrañen varias clases de riesgo, los cuales conviene hacer explícitos si se quieren mejorar las opciones ante las tres estrategias. La siguiente diapositiva. Los riesgos de liderazgo en costos globales. El liderazgo en costos impone cargas a la compañía para mantener su posición. Reinvertir en equipo moderno, economizar a toda costa el uso de activos obsoletos, evitar que prolifere la línea de producto y estar al día en los adelantos tecnológicos. La reducción de costos mediante el volumen acumulativo no se logra de manera automática, como tampoco se obtienen economías de escala sin prestarle mucha atención. Algunos de estos riesgos son cambio tecnológico que anula las inversiones o el aprendizaje anterior, aprendizaje de bajos costos por las nuevas compañías o los rivales mediante la imitación o su capacidad de inversión en instalaciones y equipo moderno, incapacidad de percibir el cambio necesario del producto o de marketing porque la atención está concentrada en los costos, inflación de los costos que aminora la capacidad de la compañía para conservar un diferencial de precios y le permite atacar las imágenes de marca u otras técnicas de diferenciación de la competencia. La siguiente diapositiva. Los riesgos de la diferenciación. También la diferenciación está expuesta a una serie de riesgos. El diferencial entre los compradores de costos bajos y la compañía crece tanto que ya no es posible mantener fidelidad a la marca. A cambio de grandes ahorros, el público está dispuesto a sacrificar algunas características, servicios o parte de la imagen que presentan sus productos. Desaparece la necesidad del factor de diferenciación entre los compradores, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se vuelven más refinados. La imitación aminora la diferenciación percibida, fenómeno que suele presentarse a medida que las industrias maduran. La siguiente. Los riesgos de la estrategia de enfoque o concentración.
La estrategia de enfoque entraña otra serie de riesgos. El diferencial de costos entre los compradores de línea general y la compañía con una estrategia de foco crece y acaba por eliminar las ventajas de costos logradas al atender un mercado pequeño o anular la diferenciación conseguida en ella. Se reduce la diferencia en los productos o servicios deseados en el mercado y la industria en general. Los competidores descubren submercados dentro del mercado estratégico y desplazan a la compañía orientada al enfoque. Bueno, como siguiente capítulo tenemos el 3, el cual vamos a analizar un poco sobre el modelo del análisis de competencia, en cual se basan 4 temas muy importantes a considerar, los cuales son los componentes del análisis de competencia, integración de los cuadros componentes del perfil de respuesta, análisis de la competencia y pronóstico de la industria y necesidad de un sistema inteligente de la competencia. Como primero tenemos lo que es el componente del análisis de la competencia. Sabemos que la estrategia competitiva consiste en posicionar a una empresa para aprovechar el máximo del valor de la capacidad que distinguen de sus rivales. A pesar de la evidente necesidad de un análisis riguroso, la competencia, cuando se formula una estrategia, a veces en la práctica no se realiza de ninguna forma explícita o exhaustiva. Entonces, lo que se debe hacer son suposiciones peligrosas acerca de los rivales potenciales. Por ejemplo, no es posible analizar a los competidores de manera sistemática porque sabemos que todo está relacionado hacia ellos y por ende no los podemos enfrentar todos los días. Ninguna de las dos suposiciones suele considerarse lo que es una realidad. Antes de comenzar un poco sobre los componentes del análisis de la competencia, se puede definir cuáles son los competidores necesarios a examinar. Por supuesto, hay que examinar a todos los competidores actuales, así como los competidores potenciales que entran a la industria. De hecho, no es fácil que los competidores potenciales entren dentro de este estudio y por lo tanto se pueden identificar como lo siguiente. La primera que tenemos es empresas que no están en la industria, pero podrían franquear en las barreras débiles. La segunda que tenemos son las empresas para las cuales la industria representa una clara sinergia. También están lo que son las empresas para las cuales compiten en la industria y constituyen una evidente extensión de estrategias corporativas. Y por último tenemos lo que son los clientes o proveedores en condiciones de efectuar una integración hacia otras en adelante. Por lo tanto, esto nos permite analizar lo que son las competencias, los componentes del análisis de las competencias, las cuales son 4 componentes muy importantes a considerar. La primera que tenemos son las metas futuras. Estas metas futuras, como lo dice en la imagen, son los elementos o los niveles de la administración y varias dimensiones. Este primer componente del análisis de la competencia es el diagnóstico de las metas rivales y cómo se medirán frente a estas, el cual es importante por varias razones. Si conocemos las metas, será posible predecir si están o no satisfechos con su posición en el mercado y de hecho también pueden percibir los resultados financieros actuales. Esto a su vez permitirá predecir la probabilidad de que cambien su estrategia y vigor con que reaccionen ante acontecimientos externos. Entre ellos puede ser el ciclo del negocio o las acciones que otras compañías pueden asumir hacia estas. Por ejemplo, si una empresa o una compañía concede mucho valor en lo que es el crecimiento de las ventas, reaccionará en modo diferencial de cómo le interesa mantener esa tasa de rentabilidad o de rendimiento sobre la inversión. La segunda, el segundo perfil que tenemos o componente son las suposiciones. En este segundo se toma muy en cuenta lo que es el análisis de la competencia o las decisiones, suposiciones a descubrir de cada competidor. Pertenecen a 2 grandes categorías. La primera, las suposiciones del competidor acerca de sí mismo o las suposiciones del competidor acerca de la industria y de las compañías que laboran en esta.
Sabemos que todas las compañías, empresas u organizaciones operan basándose en una serie de suposiciones concernientes a lo que es la situación actual. Por ejemplo, puede verse a sí misma como una empresa con una gran responsabilidad actual o como un líder en la industria. Estas suposiciones rigen la forma en que cómo se comportan y cómo reaccionarían frente a cualquier evento que la empresa tenga. Se puede considerar también como un productor de costos bajos o quizás trate de castigar al rival reductor para que obtengan menos precios ante la competencia o cierta rebaja. La tercera, el tercer componente que tenemos es la estrategia actual. Es decir, esta estrategia se compite con la empresa de hoy en día. De hecho, para formular estrategias se deben buscar posiciones en el mercado donde la compañía pueda alcanzar sus objetivos sin amenazar a sus competidores. Cuando se conoce bien las metas que persigue la empresa, todo el mundo convive de forma pacífica. Claro que no siempre este tipo de posiciones, más que nada, se consideran que otras empresas sentirán la tentación de entrar en una industria donde ya están establecidas o están prosperando. En general, estos casos, las compañías deberán obligar a sus rivales a flexibilizar las metas que se esperan alcanzar. Para ello, se deberá encontrar lo que es una estrategia susceptible para ser definida contra los rivales o rivales actuales y rivales potenciales, valiéndose de lo que son las ventajas evidentes. De hecho, estas estrategias actuales del competidor influyen simultáneamente en las suposiciones que se reflejan en estas. A veces se pueden captar diferentes eventos que la industria realiza a través de filtros definidos o por circunstancias pasadas o presentes. Y esto en nada favorecerá la objetividad de la empresa. Y también tenemos por último lo que son las capacidades. Estas capacidades toman muy en cuenta las que son las fortalezas como debilidades de la empresa, lo que permite que la empresa tenga muy bien segmentada su reconocimiento frente a otras empresas en el mercado. Todos estos componentes nos permiten perfilar una respuesta inmediata al consumidor y nos da a conocer qué tan satisfecho se siente el consumidor en la posición actual de la empresa. También nos genera o nos da consideraciones de qué tan probable son las acciones o cambios de estrategias a realizar del consumidor o dónde es tan vulnerable el consumidor para atacarlo directamente y que por ende persigan las metas de la empresa. Para continuar con el análisis de la competencia tenemos lo siguiente: la importancia de percibir los puntos ciegos. Las estrategias que emplean las empresas también muchas veces se tienen que ver a causa de los puntos ciegos, que también pueden tener un coste muy elevado. Las compañías más exitosas llevan años cuidando para identificar estos puntos ciegos, ya sea a través de estrategias o introducir mecanismos que aseguren que no generen ningún daño. Michael Porter fue el primero en hablar acerca de los puntos ciegos a través de estrategias para poder explicar cómo los viejos conocimientos arraigados en una empresa pueden ser el freno para importar cambios a la hora de querer mejorar dentro de los modelos o dentro de la estructura organizacional. Por ende, en el resurgimiento, Miller-Brewin es como un ejemplo de los beneficios que se obtienen al descubrir los puntos ciegos. Esta de aquí es una línea de cervecería en donde esta compañía fue adquirida por Philip Morris y entre sus limitaciones estaban tener sabiduría popular debido a que como habían tantas cervecerías de propiedad familiar, en esta se lanzó al mercado Little Beer, que es una botella de 7 onzas, y Lowery Beer es una cerveza embotellada y que esta de aquí se vendía con un precio del 25% mayor que la de Michelob.
que era líder en cervecería en aquel entonces. De acuerdo con los informes disponibles, la mayoría de las compañías de cervecerías se burlaron de la estrategia empleada por Miller, pero hay muchas que han intentado su ejemplo para poder mejorar dichas anomalías que podrían haber tenido en sus procesos. Sin embargo, Miller conquistó la participación en el mercado en aquel entonces. Otra situación en la que el hecho de reconocer una estrategia obsoleta es la sabiduría popular, que ha aportado enormes ganancias en lo que es la revolución creada por Paramount Pictures, donde nuevos ejecutivos de alto nivel y con experiencia en administrar las televisiones en redes violaron muchas de las normas de la industria cinematográfica y vendieron de manera previa, es decir, con anterioridad, y exhibieron películas que no habían sido visualizadas con anterioridad, y así ellos obtuvieron gran cantidad de personas en salas y aumentaron mucho más lo que es la participación en el mercado. Otro componente es la historia como indicador dentro de las metas y también de las suposiciones. Uno de los indicadores más confiables de las metas y suposiciones es lo que se conoce como de acuerdo a lo que tiene que analizarse con el competidor respecto a una industria, es lo que es su historia. Y para esto se tienen las siguientes preguntas. Algunas de las preguntas de estas son: ¿cuál es el desempeño financiero actual del competidor y su participación en el mercado? ¿Cuál ha sido su historia dentro del mercado a través de los años? También está: ¿en qué áreas el competidor ha sido protagonista o ha tenido éxito? Como cuarto tenemos cómo ha reaccionado en el pasado el competidor frente a las administraciones o acciones estratégicas. Siguiente diapositiva. Los antecedentes de los ejecutivos y relaciones con asesores. Para esto se tienen los siguientes indicadores, como son los antecedentes funcionales de los altos directivos, que constituyen una medida esencial de su orientación y percepción dentro de la industria. Las preferencias de quienes han trabajado en finanzas por ciertas orientaciones estratégicas basadas en aquello de lo que es más familiarizado. Como segundo, se tiene que se indican las suposiciones de alta dirección de acuerdo a sus metas y también a los problemas o acciones futuras con los tipos de estrategias que han tenido éxito o fracaso. Tercero, otro aspecto importante de la experiencia de los altos directivos se relaciona con lo que es la empresa donde ha trabajado antes, así como las reglas y el juego, las reglas del juego, o también lo que son las técnicas estratégicas que predominan en estas. Como cuarto, los grandes acontecimientos que los altos directivos han vivido con anterioridad. Estos aquí influyen de manera profunda dentro de los conocimientos arraigados que ya tienen. Como quinto, se tienen las perspectivas de los altos directivos, también deducen el estilo de escribir y también el estilo de hablar, como la formación técnica o también la historia, cuando se conocen de acuerdo a las diferentes compañías en las que se ha desenvuelto. Como sexto, se tiene un indicio importante, lo constituyen lo que son las compañías con consultoría administrativa o las agencias de publicidad o los bancos de inversión y otros asesores en el servicio al competidor. La estrategia actual se refiere a, o es parte del tercer componente del análisis de la competencia, que son las declaraciones de una estrategia actual que cada competidor puede tener, o la forma más eficaz de concebir la estrategia, que consiste en ser parte de un reflejo de las principales políticas operativas en las áreas funcionales y así averiguar cómo tratan de implementar dichas funcionalidades en las áreas respectivas. La siguiente diapositiva. Tenemos lo que son las capacidades. El último paso diagnosticado dentro del análisis de la competencia es realizar una evaluación realista de todas las capacidades que tiene cada rival. Para ello están las capacidades básicas, capacidades de crecimiento, capacidad rápida y también la capacidad para adaptarse al cambio. Dentro de estas capacidades se tienen diferentes preguntas que se pueden hacer de acuerdo al rival al que se vaya a investigar, como por ejemplo, en las capacidades básicas están cuáles son las capacidades del competidor en cada una de las áreas funcionales,
También se pueden preguntar, ¿hay probabilidades que cambien las capacidades a medida que el competidor madure? Dentro de las capacidades de crecimiento se pueden realizar las siguientes preguntas. ¿Aumentarán o disminuirán las capacidades del competidor si crece, o en qué áreas se crecerían, o en qué áreas se desenvolvería mejor? ¿Qué capacidad tiene para crecer referente de manera personal, de acuerdo a sus habilidades, o también de acuerdo a la planta en la que se distribuya? ¿Cuál es el crecimiento sustentable en el ámbito financiero? Puede incrementar su participación en el mercado. Dentro de lo que es la capacidad de respuesta rápida, se pueden desenvolver las siguientes preguntas. ¿Tiene el competidor capacidad para responder con rapidez a las acciones de otras empresas? Para ello se tienen las siguientes referencias. Pueden ser acerca de las reservas no comprometidas, o de manera efectiva, reserva a conseguir el financiamiento, o la capacidad excesiva de planta. Tenemos también lo que es la capacidad de adaptarse al cambio, en la que se realizarían las siguientes preguntas. ¿Qué relación existe entre los costos fijos y variables del competidor? ¿Influirán de manera de acuerdo a una probabilidad respecto ante el cambio? ¿Qué capacidad tiene de adaptarse y responder a las situaciones? Para ello debe analizar tanto la competencia de los costos, la administración de líneas complejas, también la incorporación de nuevos productos y la competencia en el servicio. También otra pregunta muy recurrente es la parte donde si puede el competidor reaccionar a los posibles eventos exógenos, como por ejemplo la tasa alta, o también el sometimiento a la inflación. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que es la perspectiva menos amplia, de acuerdo a la figura 3.2 representada en el libro de Estrategia Competitiva, en donde se expresan las fortalezas y debilidades que pueden existir en cada una de las áreas de la industria de acuerdo a la competencia. Siguiente diapositiva. Tenemos el poder de la permanencia. En este poder de la permanencia se pueden realizar la siguiente pregunta. ¿Qué capacidad tiene el competidor de sostener una guerra larga que quizá imponga presión a las utilidades o al flujo de efectivo? Para esto depende de las siguientes consideraciones, como por ejemplo las reservas en efectivo, la unidad entre los directivos, el horizonte de largo plazo en metas financieras, inexistencia de la presión del mercado accionero. Está lo que es la integración de los 4 componentes del perfil de respuestas del competidor. Tras analizar las metas futuras del competidor, sus suposiciones, sus estrategias, las capacidades actuales, se estará en condiciones de formular preguntas claves que permiten hacer un perfil de acuerdo a su reacción probable. Están las acciones ofensivas. Estas acciones ofensivas se dividen en 3 características. La primera es la satisfacción de la posición actual, si se comparan con las metas del competidor. Como segundo, tenemos las acciones probables. Al juzgar por las metas del competidor o las suposiciones, también sus capacidades en relación a la posición actual. Tercero, tenemos la fuerza y la persistencia en la parte de las acciones. El análisis de las metas y también lo que son las capacidades, está que el competidor puede evaluar su fuerza previsible de acuerdo a las iniciativas probables. Siguiente diapositiva. La capacidad de defensa tiene 3 componentes importantes. Entre ellos está la vulnerabilidad, es decir, a qué acciones estratégicas y qué medidas gubernamentales, macroeconómicas o industriales será más vulnerable el competidor. La provocación, es decir, qué tácticas o eventos desencadenarán una represalia por parte de los rivales. La eficacia de la represalia. ¿Ante qué tácticas o acciones el competidor no reaccionará de manera rápida o eficaz? ¿Y por qué no reaccionará de manera rápida o eficaz? Está lo que es la elección del campo de batalla. Suponiendo que los competidores, estos de aquí, empleen o tomen represalias en contra de las acciones de una compañía, la estrategia consistirá en escoger el campo de batalla más preciso para responderles a los mismos. Otro concepto estratégico fundamental que se obtiene del análisis de la competencia consiste en crear una situación de metas o motivos antagónicos, es decir, mixtos para la competencia. La siguiente diapositiva.
Antes de la competencia y pronóstico de la industria, análisis de la competencia y el pronóstico de la industria. Este de aquí se hace referencia a un análisis de cada uno de los competidores fuertes, tanto como real como potencial. Para esto se realizan las siguientes interrogantes. ¿Qué consecuencias se identifican respecto a la interacción de las probables acciones de la competencia? Sus estrategias convergen y se prevé que choquen entre ellas. Mostrar los competidores o la tasa de crecimiento sustentable que igualen el crecimiento pronosticado dentro de la industria. También se tiene lo que es la necesidad de un sistema de inteligencia de la competencia. Los datos de inteligencia acerca de esto proveen muchas fuentes, tanto los informes pronosticados al público, los discursos de los ejecutivos ante el análisis de los valores, y también está lo que es la prensa especializada. En la práctica de las compañías, para que las compañías lleven esto, se organizan de varias maneras que lleven a cabo las funciones desde un grupo de análisis de la competencia que forme parte del departamento de planeación y se encarga de lo que son todas las funciones dentro del análisis inteligente de la competencia. Muchas gracias.